Gia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. Segunda ocasión en el canal. Híjole, creo que ya cercano casi a 2 años aproximadamente de la primera conversación que tuvimos, algo por ahí. ¿Cómo andas, Gia? ¿Cómo estás? Dios, ¿cómo crees? Si según yo fue hace menos de un año, para que puedan darse una idea de mi percepción Ujú. del tiempo. Ya, Pero bueno, yo estoy muy bien. Muchas gracias por la amable invitación a participar por segunda vez. ujú. Eh, Sé que ahí los tiempos de repente estuvieron un poquito complicados para los dos, Sí. pero lo bueno es que pudimos concretar y reunirnos aquí otra vez. Sí, fue un poquito complicado ya. Y fíjate, no tengo la fecha exacta, pero tengo muy marcada la conversación que grabé contigo, porque recuerdo que en eso entonces era época de enero. O sea, recuerdo mucho que era época de roscas, se reúne la familia y todo eso aquí en México. Lo tengo muy Ok, presente. Y me acuerdo que esa qué buena vez memoria. grabé contigo porque tenía pendiente que pues se iban a reunir aquí en mi casa, lo demás. Entonces dije, ok, voy a programar la conversación unos minutos antes. Y justo la tuya sí tengo muy marcado el que fue en esa época. Y recuerdo que fue hace 2 años, porque hace un año no grabé conversaciones por esas épocas. E igual, Ok. no sé, ha sido una oleada. Creo que tú me entenderás ya por ahí también spoileando un poquito los temas que vamos a conversar de nutrición como matices. A veces el grabar y estar ahí y ser constantes con la Sí, cuestión de los podcasts pues es una locura, pero sí. particularmente es algo que ahí me gusta, me encanta mucho, que sigo haciendo y seguiré haciendo siempre y cuando pues la vida en general me lo permita. Pero ya, comenzando un poquito, para eso entonces estabas aquí en México, digo, me llamó mucho la atención cuando concretamos la conversación y me comentabas que estabas en Houston. Sí. Digo, no sé si ese traslado fue por la parte laboral, fue por la parte personal, igual lo que guste es compartir. Sin embargo, sí me llama mucho la atención porque al final, pues bueno, cambias de locación en donde estás viviendo, pero tu trabajo sigue siendo nutrición, ¿no? Tu trabajo sigue estando inmerso en esa parte y creo que es interesante ver cómo ese traslado de dónde nace, no sé, ya ahí lo que gustes compartir, se me hace interesante comenzar por ahí la conversación del día de hoy. Entonces sí, yo creo que ya tenemos como 2 años que no Ujú. platicamos porque justo yo acabo de cumplir 2 años Ok, de haber hecho esta transición, que fue muy difícil, debo admitirlo. Fue por temas más que nada personales, ok, laborales hasta cierto punto. em, y esta transición evidentemente me obligó a hacer una reestructuración muy importante, no solamente de mi vida, sino también de la parte profesional, ¿no? Y de mi trabajo. Transicioné de mi trabajo en México, principalmente presencial, a volver todo a una modalidad en línea. ok, Entonces tuve que, si bien yo ya participaba o brindaba servicios en línea, sí tuve que reajustar, reestructurar y volver eso como la base ujú, de mi forma de trabajo. Entonces también me obligó como a salir de mi zona de confort y a generar nuevas estrategias para seguir avanzando en la parte de la consultoría, en la parte de las capacitaciones, etcétera, a una modalidad totalmente virtual. Y si bien todavía sigo afortunadamente activa, muchas gracias a los atletas que siguen permitiéndome acompañarlos en sus procesos. Y estuve también muy activa en el tema de la docencia. Debo sí, admitir que eso ya tiene un break. He tomado la decisión de ya no impartir clases, ok, al menos por un periodo importante de tiempo, porque ya lo divido entre mi trabajo aquí en Estados Unidos y el trabajo que sigo teniendo en la parte en línea de trabajo en México, ¿no? Entonces, ya después de 2 años, creo que me siento estable en esas dos partes, lo cual implica que al final todo siempre es un proceso y que, ah, bueno, siempre estamos en una constante reestructuración. Y justo platicaba el día de ayer en un grupo de WhatsApp de un programa en ujú, línea que tengo dirigido a nutriólogos, donde el objetivo es precisamente el cómo dar consulta nutricional a deportistas, que es el ya, Performance Fuel Academy, ¿no? Que ok, este curso surge precisamente de la inquietud de tener muchos años dando clases, ujú, donde el enfoque de la mayoría de los programas académicos es más la parte teórica.
¿no? Ujú, Considero no tanto la parte práctica en la mayoría de los contextos, porque los tiempos que se dedican son realmente como muy cortos, ¿no? Entonces, al final siempre tenemos que partir desde la perspectiva teórica. Entonces, este curso intensivo está dirigido específicamente a cómo dar una consulta a un deportista, ¿no? Desde la entrevista inicial, el diseño del programa, el seguimiento, las estrategias de suplementación, los ajustes que tienes que tener en cuenta para toda esta parte del seguimiento de la asesoría completa o integral. ujú, Y platicábamos precisamente ese punto el día de ayer, que fue el cierre del programa, ujú. de cómo de repente, a pesar de tener mucho tiempo trabajando dentro de la consultoría nutricional, siempre tenemos nuevos retos que de repente nos dan como este temor y que también Claro. nos obligan a estarnos constantemente actualizándolos, no solamente en temas teóricos, sino también en el tema de los procesos y de cómo brindamos esta asesoría nutricional. Y creo que para mí esta transición hacia Estados Unidos me obligó precisamente a hacer como estos cambios y que definitivamente todavía sigo trabajando. Y qué bueno que lo veas de esa manera, porque al final, Gia, creo que el hecho de estar mucho tiempo inmerso en el área académica y en el área también de consultoría y nutrición, puede generar que hay un entendimiento de cómo se manejan esas áreas durante ese tiempo. Pero justo lo que dijiste, el inconveniente es que la sociedad va avanzando, van surgiendo herramientas, van surgiendo nuevos retos, y ahí es como que mantener esa parte de querer seguir aprendiendo, ¿no? Que de hecho ya antes de avanzar con ese tema me llamó mucho la atención lo que comentabas de las clases, porque de repente pudiera pensarse que dar una clase al ya tener como que señalados ciertos temas o saber por dónde la vas a llegar, o una clase que repites o que tienes un tema que ya recurrentemente lo has dado, pudiera considerarse hasta cierto punto como algo sencillo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, digo, no sé, esto lo estoy infiriendo meramente, la parte también que a pesar de que tal vez sea una clase, estás frente a una computadora, estás en videollamada, lo demás, el desgaste cognitivo es fuerte, ¿no? O sea, llega un punto en el que, claro, o sea, empiezas a afianzar mejor los conceptos, empiezas a entender mejor un tema. ¿En qué momento o si te llegó a dar ese punto de decir, ok, no estoy haciendo moviéndome, ¿no? En general, pero el hecho de estar hablando, el hecho de estar conectando, el hecho de estar exponiendo, pues al final, como te comento, es un desgaste cognitivo, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, ¿te llegó a suceder en algún punto esa parte de desgaste de estar dando clases? Porque a veces a mí se me hace una locura, a veces son cursos de clases de una hora y no te quedas nada más con un curso, luego das en otra institución, en otro curso, etc. Y el hecho de estar dando continuamente clases, digo, no tengo ni la menor duda de que sea muy enriquecedor, pero la parte cognitiva del desgaste, de la fatiga cognitiva, pues también en algún punto te llegó a repercutir. Sí, claro. De hecho, hasta mis mismos alumnos se daban cuenta, o los mismos participantes, que Mm, de repente, como dicen en mi pueblo, se me van las cabras al monte y si por cualquier cosa me distraigo o de repente tienes más cosas en la cabeza, ujú, estás más cansado de lo normal o ya está como muy avanzada la sesión, porque por ejemplo son ujú, sesiones de 4 o 5 horas. Entonces, ujú. evidentemente, el ímpetu o la concentración que tienes en la primera hora no es la misma que tienes en la hora Claro, número 5, ¿no? claro, Ni tú como expositor, ni tampoco la persona que está del otro lado de la computadora tomando la sesión, que al claro. final para mí eso es lo más importante, ¿no? Siempre les digo, al final, eh, la interacción considero es muy importante y al menos no se aburren de estar escuchando un monólogo durante 4 o 5 horas, ¿no? Hablando de un tema en Ujú, particular. Y sí, sí me ha pasado muchísimas veces que de repente pierdo el hilo o de repente cambio hacia otro tema dentro del mismo contexto, por supuesto, de lo que estamos platicando, pero claro. sí, definitivamente es cansado y sobre todo creo que actualmente el reto mayor, o para mí, Mm, ha sido que se ha ampliado tanto el tema de la educación nutricional hacia otras áreas que no es solamente mm, la nutrición. Es decir, tenemos grupos muy diversos donde en una sola sesión tienes no solamente nutriólogos, ¿no? Tienes entrenadores, tienes médicos, tienes deportistas, tienes personas que son entusiastas del fitness que no tienen realmente un antecedente de eh, formación en ciencias del deporte, por así decirlo. Entonces, es un reto estar hablando de
cálculo energético para alguien que es nutriólogo, para alguien que es entrenador, para alguien que es deportista, para alguien que es entusiasta del fitness, para un médico, porque no tienen las mismas bases, no tienen los mismos, el mismo contexto. Entonces eso se vuelve complicado porque tienes que encontrar la forma de que el mensaje llegue Ya. a cada una de las partes bajo una em, ideología o un contexto que pueda ser comprensible. Entonces, eso también creo que lo vuelve todavía más retador desde la parte cognitiva, porque, bueno, tienes que buscar ejemplos para el que ya tiene un antecedente, que ya te sabe hacer un cálculo, alguien que no conoce la diferencia entre un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo, por ejemplo, ¿no? Y tú ya le estás Claro. hablando de gramos por kilo de carbohidratos que debe consumir un deportista, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es muy interesante que ya tengamos cada vez más apertura y que la información esté llegando a más población, también desde la perspectiva de la docencia es un reto, ¿no? Porque tienes todo este grupo que está ahí para aprender, pero que no tiene los mismos antecedentes y que eso no solamente es un reto para ti, sino también es un reto para ellos que te están escuchando. Y creo, ahí me atrevería a decir ya que también incluso desde la perspectiva del ponente se pone en reto su creatividad misma. Ahorita me hiciste recordar mucho, tuve una conversación con un buen colega, Sebastián, por ahí le mando un saludo, y justamente estábamos conversando sobre, bueno, él me estaba dando el ejemplo de un libro, está formado en la parte de ciencias del ejercicio, ¿no? Y era un libro, no recuerdo exactamente el título, la verdad, si no mal recuerdo, era hacia fisioterapia, algo por ahí, gestión de lesiones, seguramente me estoy equivocando, pero bueno, el ejemplo era que está muy interesante. ¿Por qué? Porque ese libro lo pueden poner en una clase de posgrado, a lo mejor, de alguien que está haciendo posgrado en ciencias del ejercicio, pero en posgrado de ciencias del ejercicio puede estar un entrenador, puede estar un licenciado en ciencias del ejercicio, incluso creo que pueden estar nutriólogos, fisioterapeutas. Ujú. Entonces creo que es Médicos. exactamente, y creo que es interesante ahorita como lo describiste, como se me vino a la mente, es como encontrar ese delgado hilo de conceptos que puedan llegarse a entender en las distintas áreas para poder dar un entendimiento más de lo que se está hablando, ¿no? Te repito, creo que desde la perspectiva del ponente es un completo reto. Ya en la parte académica, claro que sí, pero también la parte creativa, porque ahí se vuelve igual este estire y afloje que hace un momento lo comentaste muy bien, de la parte teórica, pero ya la parte práctica, ¿no? Que al final, por supuesto, la teoría, las bases pues se mantienen, ¿no? Las bases de las ciencias duras, por así decirlo. Pero ya en la práctica, más contigo, por ejemplo, que estás trabajando de la mano con atletas, empieza también a ser un reto el, chin, ¿cómo voy a exponer esto? Pero a lo mejor puede sonar un poquito rebuscado para las personas que quieren quedarse con esa aplicación práctica. Por ejemplo, ahí ya igual no se suma ese reto extra de decir, chin, pero yo sé que en la práctica probablemente a lo que deben de prestarle un poquito más de atención es esto porque en mi experiencia me ha pasado esto. Ahí, por ejemplo, eso también entra en juego a la hora de estar exponiendo un tema, platicando sobre un tema. Claro, totalmente. Y yo siempre se los menciono, ¿no? En mi experiencia como asesora, que esto no es una referencia Claro. académica, entonces yo siempre sí intento ser como muy puntual entre lo que la teoría comenta, que es la base de cualquier curso que imparte cualquier institución, versus la parte de la experiencia profesional y lo que muchas veces se aterriza. Y también dentro de ese contexto hay que tener mucho cuidado porque, como mencionas, al tener un grupo tan diverso, hay que tener mucha precaución en cómo se plantean las ideas. Algo tan Claro. sencillo como el control de peso, ¿no? Por ejemplo, Ujú, en deportistas. Ahorita este fin de semana hubo una competencia nacional de levantamiento de pesas ujú. en México, donde yo tuve a varios atletas participando, ¿no? Entonces, si yo pusiera un ejemplo de un atleta con el que estoy trabajando, que tiene que bajar 6 kilos en un periodo de 4 semanas, por ejemplo, que si bien muchas de las estrategias no son lo más adecuadas en un contexto en el día a día, Claro. el planteárselo como una posibilidad a alguien que no tiene como un antecedente,
académico, de práctica dentro de la nutrición aplicada al deporte, de todo lo que puede implicar esa intervención, esa persona puede quedarse con, esto está bien, esto puede hacerse todo el tiempo. Mm, O esto es algo que yo puedo estar replicando, a lo mejor no solamente para el deportista competitivo, sino para alguna otra persona de control de peso. Y ahí es donde yo intento tener como mucho cuidado porque siento, no una responsabilidad me atrevería a decir, porque ujú, mi intención no es salvar al mundo, no tengo ese chip dentro de mi cabeza o ujú, no tengo la intención de cambiar la dinámica. Mi forma de trabajo es uno a uno, más que nada, porque siento que para mí eso es más funcional, pero sí, por supuesto, tengo ese pesar profesional de decir, híjole, sí tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Por eso muchas veces cuando me hacen ciertas preguntas en contextos muy específicos, sí, mi ardilla piensa dos, tres veces antes de dar una respuesta, ¿no? Porque me divido entre esta parte de, ok, esto dice la teoría, esto es lo que se puede hacer a la práctica, esto puede ser un extremo que puede ser funcional, pero normalmente el extremo lo dejo de fuera precisamente porque claro. la información puede ser muy delicada y muy complicada y no lo sé, a lo mejor siento que sobrepienso mucho las cosas como pudiste darte cuenta, pero sí soy como, intento tener mucha precaución en la información que comparto, ¿no? Tanto para asesores como para deportistas. Y siempre también lo he dicho, ¿no? La información es poder y entre más informados estemos, tanto para el atleta también es mucho más importante y eso nos permite tomar decisiones más acertadas porque tenemos la información, pero aún así, de nuevo, es muy complicado dar como todo esto en una sesión de 3 horas cuando hay personas con diferentes contextos que pueden llegar Mm. a interpretarlo de una forma diferente. Sí, es súper complejo ya. De hecho, ahorita se me vino a la mente que muchas veces la respuesta va más en torno a reflexionar la pregunta. Porque, digo, al menos creo que en atletas tú me podrías dar más de contexto en esa parte. Yo he tenido el gusto de trabajar con personas más de a pie. Incluso es común, por ejemplo, seguramente a lo mejor te va a suceder, pues en la parte de familia, personas cercanas, saben que tienes formación como nutriólogo y pues son preguntas muy respecto a un alimento es malo o un alimento o este alimento provoca tal enfermedad, etc., ¿no? Y comentaba lo de la reflexión porque se me vino un ejemplo a la mente, como llegar y tal vez un familiar sin ninguna mala intención, porque creo que ahí igual va mucho en cómo puedes responder o entendiendo desde dónde viene la pregunta, ¿no? Pregunta, oye, ¿sabes qué? La papaya, ¿es cierto que la papaya es mala porque me va a provocar diabetes en largo plazo, ¿no? Claro, desde una perspectiva tuya va a ser muy drástica una respuesta de decir, ah, no, ¿cómo crees? Eso no tiene sentido lo demás. Pero creo que es un reto muy diferente, más allá de darle la respuesta, que pues sí, probablemente sí es algo muy pragmático decir no, decir, ok, para empezar, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que es mala? ¿De dónde viene la duda? ¿Por qué te surgió la duda? Porque muy probablemente lo escuchó de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Fue un profesional? ¿Fue un video de redes sociales en general? Y creo que el hecho de empezar como que a reflexionar la pregunta más que únicamente la respuesta, más que conseguir una respuesta concisa, es algo más fructífero, ¿no? Pero como dices, totalmente, también requiere de esa parte de hacer la cuestión un poquito más elaborada, ¿no? Y que al menos creo que eso es muy común que surgen las conversaciones que tengo y probablemente surgió en la conversación que tuvimos hace 2 años, pues redes es el rey cuando queremos respuestas rápidas y que nos digan la verdad absoluta. Curiosamente, redes sociales, curiosamente los formatos rápidos son lo mejor, el mejor medio que tenemos hoy en día para tener ese tipo de respuestas, me atrevería a decir, en su gran mayoría, pues bastante sesgadas, ¿no? Y me encantaría que la mayoría de estas preguntas fueran de sí o no. Mm, Eso nos ya, facilitaría mucho la existencia como asesores, ¿no? ¿Es cierto que esto funciona? No. ¿Es cierto que sí? ya. Y si nosotros como asesores tenemos ese chip, porque por ejemplo a mí me ha pasado en cursos, recuerdo hace tiempo cuando hablábamos de suplementación con aminoácidos. Ujú,
con todo y las confusiones que representa un suplemento comercial de aminoácidos, ¿no? Mm. Y me decía, ¿funcionan o no? Y este mismo nutriólogo me decía, pero no me vayas a responder que depende, es si funcionan o no. Digo, híjole, es que es muy complicado que ya como un asesor tengas ese contexto, ¿no? De sí o Ujú. no. No te puedo dar esa respuesta porque Sí. partimos de nuevo desde lo que la evidencia dice, Ujú. desde lo que sucede en la práctica, desde la marca comercial del suplemento de aminoácidos que tú estás Claro, comprando. Entonces, no te puedo decir que sí o que no, porque depende del contexto desde donde lo estás viendo totalmente. y del contexto del atleta que lo consume y del por qué lo consume. Porque si es un suplemento que le da seguridad, alguien mencionó el efecto placebo, sí, que es bastante fuerte y que a mí me ha pasado con muchos atletas. Mm. Entonces, es muy difícil y me encantaría que la mayoría de las preguntas que tienen los asesorados como los asesores fueran de sí o no. Me Ah. facilitaría mucho la existencia y no hablaría tanto. Pero sí, creo que estamos en un punto en el que entre más información tengamos, mejor y donde también mucha de la información puede llegar a ser confusa. Totalmente, creo que sí, justo ahorita que fuiste el ejemplo de ese suplemento es muy práctico, desde el hecho de decir que funciona para él, o sea, que a lo mejor para él funciona es que ayuda a perder grasa, ayuda a aumentar masa muscular, ayuda al rendimiento, entonces desde ahí se vuelve ya más rebuscada la pregunta, ¿no? Pero creo que Ujú, al final ya también eso está bien interesante porque ya creo que hoy en día nosotros como profesionales, me atrevería a decir que todas las personas, pero es complejo, pero aún nosotros como profesionales tenemos ahora que tener más desarrollada esa habilidad de empezar a consumir y a diferenciar la información de lo que vemos, ¿no? O sea, creo que ya hoy en día la cosa es completamente al revés, a como era hace algunas décadas atrás. Ya es que no hay información, es que existe sobreinformación, ¿no? Y es muy interesante porque ok, tal vez nosotros pudiéramos distinguir un reel o un contenido corto que se nota que hay una agenda detrás de él, ¿no? O sea, se nota que se está usando como un medio de marketing para vender algo, ¿no? Pero de repente ahora ya se vuelve aún un poco más complejo, porque de repente en conversaciones entre profesionales podemos encontrar también el famoso término que alguna vez escuché, el cherry picking, que es encontrar justamente la evidencia que tienes, que sí es evidencia científica, está publicada en journals, está en PubMed, está en bases de datos y que justamente respalda tu punto de vista, ¿no? Entonces, a pesar de que estén en esa que tengan esa perspectiva de rigurosidad, no significa que también todo lo que está en journals, todo lo que está en bases de datos es lo único que es y es la verdad, por así decirlo, ¿no? Que creo que muchas veces se puede llegar a malinterpretar eso. Ahora nosotros creo que también tenemos que dotarnos de esa habilidad, ¿no? No sé ya si, por ejemplo, esto que ahorita te comento es algo, en qué momento lo empezaste a ver más en tu formación, sobre todo con este boom de redes sociales que empezó a ser algo que facilita mucho el acceso a la información, pero más entre nosotros como profesionales. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta de, oye, pues tal vez también necesitamos aprender a diferenciar entre artículos científicos, entre evidencia científica y saber que la evidencia científica, pues no es perfecta, o sea, no tiene esa intención, ¿no? Y que por supuesto que también hay investigaciones, pues que tienen agenda detrás, que también hay recurso detrás, que hay patrocinadores detrás, y aprender a distinguir eso. ¿En qué momentos ya te empiezas a percatar como de esa otra habilidad que pues no es nutrición, o sea, no tiene que ver con nutrición, pero considero que nosotros como profesionales de nutrición, y me atreveré a decir cualquier profesional de la salud, es algo que debe de empezar a o tener ya bien identificado para poder navegar este mundo de sobreinformación que tenemos prácticamente hoy en día. Híjole, yo creo que eso ya tiene muchísimos años, probablemente desde mis inicios dentro de la consultoría, por precisamente el tema de la suplementación. Y a lo mejor en aquel entonces no lo veía desde una perspectiva científica, ¿no? O de análisis de información, más académico, por así decirlo. Ok. Pero sí empecé a notar porque mm, platicaba mucho yo sobre el tema de suplementación. De hecho,
tuve la oportunidad de dar una materia a nivel universitario en mi alma mater, que para mí fue un sueño regresar a la Univa Guadalajara a dar clases con, como egresada. eh, y en aquel entonces el programa académico tenía una materia llamada Nutrición Avanzada en el Deporte, donde solamente se hablaba de suplementación, ¿no? Los alumnos Ok. llevaban otras materias de deporte, nutrición en el deporte, entrenamiento, prescripción de ejercicio clínico. Entonces, como que dividían el mundo del deporte en diferentes materias y una de ellas era precisamente hablar sobre suplementación. Ujú, Entonces, desde antes de tener esa oportunidad, como entusiasta y curiosa de estar probando suplemento y medio, porque mis primeros salarios laborales se iban en estar comprando cosas para estarlas probando, ¿no? ujú. Porque bueno, a mí no me gusta que me platiquen hasta la fecha. Entonces, al momento de estar buscando la información, me llamaba mucho la atención como ingredientes activos que encontraba yo 8 artículos que me decían que no valía la pena invertir en eso o comprarlo o consumirlo. Encontraba dos que sí. Ujú, Decía, bueno, porque estos me dicen que sí, ujú, cuando la mayoría me dice que no. Entonces, ¿sí funciona o no funciona? O sea, ujú. ¿sí gasto 600 pesos en esto o no los gasto? ¿No? Ok. Entonces, como que de ahí empieza para mí esa curiosidad de eh, no diferenciar la información, sino toparme con la pared de decir, híjole, Mm, entonces sí o no. Entonces ya conforme me voy adentrando más en la parte académica, que voy aprendiendo más sobre el tema precisamente de identificar, seleccionar y analizar la información, es cuando creo ya empiezo a aplicarlo desde una perspectiva más académica y no de una curiosidad personal. E incluso hasta la fecha, en diferentes talleres donde me dan la oportunidad de platicar un poquito sobre este tema y otros de deporte, pero particularmente en el tema de suplementos, hay como muchos ingredientes activos, por ejemplo, la proteína de res, ¿no? O productos comerciales, que ujú. encuentras evidencia que te dice que comparado con suero de leche es igual o mejor, pero luego te das cuenta que el planteamiento de la metodología está como medio Sí. truculento, Ujú, que el estudio fue patrocinado por una marca, una marca de suplementos que produce ese tipo de productos, valga la redundancia. Entonces lo platico y lo menciono precisamente por ese punto, ¿no? Es como que encontramos este estudio publicado en España que nos dice que esto es maravilloso, estos son los resultados, etcétera, pero claro. si analizamos cómo se plantea el contexto, quién lo patrocina y demás, porque también es ese punto, ¿no? De mostrar que podemos encontrar mucha información que nos dice que sí es Sí. funcional, o mejor dicho, podemos no encontrar mucha información que nos dice que es muy funcional versus la mayoría que nos dice que no, pero es también el analizar el por qué, el cómo, en qué contextos, bajo qué circunstancias. Y mi frase probablemente favorita dentro del mundo de la nutrición aplicada al deporte es que no todo es para todos. Entonces, si Mm, bien en ese contexto pudo llegar a ser funcional con todo y los sesgos, ese contexto no es el de la mayoría claro. de los atletas Sí. competitivos. Entonces, desde ahí tenemos que partir sobre la realidad del atleta, ¿no? No la realidad de un estudio con ciertos sesgos. Totalmente, Jay. Creo que de ahí podemos justamente unirlo con el tema que previamente te había propuesto, que se me fue ahí, ya nos echamos casi medio podcast, pero es que son temas interesantes que a mí siempre me gusta platicar. Creo que parte de la esencia es justamente dejar que surja la conversación. Y al final creo que también todo lo que comentamos enriquece en los puntos de vista en general. Esperemos. Eso esperemos, ¿verdad? Pero, Gia. Como te lo comentaba, para esto, déjame te pinto de antecedente rápidamente. Como hace año y medio aproximadamente estaba teniendo mi último semestre en universidad. Todavía me faltaba mi año de servicio, pero tenía mi último semestre en universidad. Y en mi caso, pues te dan la materia de seminario de investigación para que hagas tu respectiva tesis, ¿no? Y en eso entonces, pues era proponer temas. Y justo ahí a mí se me vino a la mente el de
ok, ¿por qué no hablo de las necesidades nutricionales de los culturistas, que es el campo en donde más me estoy inmerso, ¿no? En la parte de culturismo. Y pues bueno, lo afianzo con el término de periodización nutricional, ¿no? Y a partir de ahí fue como que mi primer acercamiento a decir, órale, ¿qué es periodización nutricional? ¿Qué han investigado sobre ello? ¿Cuál es el antecedente de eso? Pasó el tiempo y al final se me hizo muy interesante porque más allá de una recomendación en específica, y esto ya lo voy a poner 100% de mi parte, ya tú me dirás si estás de acuerdo con esta parte o tal vez no tanto, más allá de una recomendación específica, de un significado específico, me gustó porque pudiéramos resumirlo como es la manera en la cual tú vas a aplicar las recomendaciones nutricionales acorde al contexto que esté pasando tu atleta en un determinado tiempo. ¿No? Al final creo que eso es interesante porque entonces no nos quedamos con es que debes de consumir tantos gramos sobre kilogramo, ¿no? Seas atleta resistencia, atleta de fuerza, sino es como de, ok, a ver, atleta, este año eres un atleta élite o recreativo, pero que se lo toma serio, vale, ¿cuánto tiempo tienes para prepararte? ¿Dónde va a ser tu evento? ¿Qué es lo que quieres competir? Y creo ya que tú me vas a enriquecer mucho ese punto de vista porque, nuevamente, mi primer acercamiento, la forma en la cual más puedo afianzar este término con la práctica, pues es en la parte culturista, ¿no? Que no es un deporte en sí mismo, pero al final creo que yo me atrevería a decir que es un poco más sencillo porque está muy marcada la temporada con la condición física de la persona, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta cuando una persona está en preparación porque se ve en preparación, ¿no? Se ve cuando está en off-season, se ve cuando está saliendo de la preparación o saliendo después del show, el post-show. Sin embargo, es interesante también verlo por esta parte de nutrición deportiva, que es donde se crea el término, porque justamente, pues, rendimiento no es directamente proporcional a estética, ¿no? Cosa que, pues, en culturismo buscamos estética, es lo que se busca para la competencia, pero en deporte no, ¿no? Entonces, ya en tu experiencia con la parte de atletas, te paso un poquito el micro para que justamente elabores un poquito más respecto a periodización nutricional. ¿Cómo lo has vivido, sobre todo ya en la práctica, que creo que es algo que estamos conversando ahorita? Lo podemos entender, pero ya en la práctica creo que sí existen detallitos que dicen, esto no lo dice el artículo, esto no lo dice tanto de la teoría, pero en la práctica vaya que puede tener cierto nivel de valía, ¿no? Híjole, y aquí discrepo un poquito contigo Ujú, cuando hablas del tema de el culturismo, que es un poquito más fácil. ujú. Bueno, yo soy una Ajá, nutrióloga que no trabaja con culturistas y ujú. siempre lo he dicho y lo sostengo. No trabajo con culturistas porque no los entiendo. O sea, no Ok. comprendo eh, la ideología culturista. Y esto Ok. no es una crítica, ¿eh? Los Ujú, respeto porque incluso yo misma he llegado a decir y lo sostengo que si hay alguien disciplinado, ujú, si hay un atleta disciplinado, es el culturista. Entonces, creo que sería la primera persona en decirle, sí, cómete el chocolate, no va a pasar nada, claro. tranquilo, ¿no? O tranquila. Sí, Entonces, sí, sí. am, es un deporte muy complejo que de nuevo, como no comprendo, siento que no soy la persona adecuada, ¿no? Para trabajar con atletas de esta disciplina. Pero sí me identifico con las complicaciones de la disciplina. La otra parte de la moneda de un deporte que es un tanto incomprendido, Ujú. pero que el enfoque es rendimiento, que es el CrossFit. Yo Ya, ok. tengo muchos años dedicándome a la parte del CrossFit competitivo en distintas categorías. Am, y también me identifico con la parte de la investigación, ¿no? Del desarrollo de una tesis en un Ujú, deporte que de repente es un poquito incomprendido, porque yo igual he llegado a escuchar muchísimas veces ujú. el, no, pero ese tema no es relevante, ¿no? O Ya. al Sí, sí. final, es una disciplina muy complicada y luego no hay como mucha información o luego hay como demasiada intensidad y las programaciones no son realmente eficientes, entonces como que es algo que no vale la pena analizar. Y bueno, ¿cómo vamos a desarrollar información si no le damos la oportunidad de investigar en Claro. el tema? Am, y la planificación nutricional en esta disciplina es
precisamente muy complicada porque viene la otra cara de la moneda, ¿no? Como mencionabas, en el culturismo las etapas del atleta están muy marcadas, tanto de entrenamiento como de preparación y de periodización nutricional. Eso vuelve más sencillo nuestro proceso como asesores. Pero en el CrossFit no es así. Justo Ujú. hace un par de semanas me invitaron de un curso en Perú a platicar precisamente sobre CrossFit y dentro de la descripción del programa académico mencionaba la suplementación eh, durante y off-season. Y yo habría con esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son entusiastas del fitness? Entrenadores, bueno, fitness CrossFit, porque ahí viene Ujú. otra pelea también. Sí, es Em, eso. y decía, bueno, la mayoría. Yo, ¿cuándo es la temporada competitiva de un atleta de CrossFit? Todo el año, todo el año. Porque Ok. tienes atletas que compiten en enero y luego en marzo se inscriben a otra competencia y en junio se inscriben a otra y en agosto se inscriben a otra y luego junio, julio, agosto tienen tres competencias al hilo. Entonces, es un deporte muy exigente y muy demandante porque a lo mejor el atleta me dice, y que me ha pasado mil y un veces, no, ya no tengo planeado competir ahorita, hasta septiembre, no, ahorita noviembre. Y en 3 semanas me escriben de, Gia, fíjate que me invitaron a participar en un equipo para una competencia a finales de diciembre. Y es como de, Ok. ok, no, entonces hay que reestructurar porque el objetivo que nos habíamos planteado de recomposición corporal probablemente, de aumento de masa muscular, etcétera, ya se tiene que cortar porque hay que reestructurar, modificar las estrategias de intervención porque ya no vas a competir hasta septiembre, vas a competir ahorita en 6 semanas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde de repente lo que nos maneja la teoría en ciertas disciplinas no es funcional en la vida real del atleta, porque eso Ah, es siempre el contexto que intento transmitirle a los asesores. Hay que ubicarnos en el contexto real de la vida del atleta, porque tenemos el atleta que es de alto rendimiento, que su trabajo es entrenar, porque para eso le pagan, y tenemos el atleta que es competitivo, pero que es amateur, que tiene un trabajo de oficina de 8 horas, que es padre o madre de familia, que al final hace un espacio en su día para poder entrenar. ujú. Entrenar no es su trabajo, es mete como puede su sesión de entrenamiento en el día, ya sea muy temprano por la mañana o en la hora de break que tiene de comida del trabajo, porque en la edificio donde trabaja hay un gimnasio, o ya en la tarde noche después de su jornada laboral y de vida en general. Entonces, desde ahí también la periodización nutricional es diferente. En un deporte que todos practicamos, pero que tenemos contextos de vida totalmente distintos y contextos de entrenamiento también totalmente diferentes. Entonces, sí discrepo mucho que hay muchísimo, eh, muchos recovecos o muchos espacios entre lo que de repente podemos leer en un artículo y lo que puede ser real en la vida del atleta y de nuevo dentro del nivel competitivo del atleta. Y el CrossFit creo que es una referencia espectacular porque tienes al atleta que es elite con el que tengo la oportunidad de trabajar, que ese es su trabajo, Ujú. a el que es avanzado o el que apenas va a empezar. Pueden llevar los mismos movimientos, incluso dentro de la misma programación, pero con cargas de trabajo diferentes, con enfoques de trabajo distintos, con duración de sesiones diferentes, pero al final todos hacen CrossFit y todos quieren competir a su Claro. nivel, por supuesto, ¿no? Pero desde ahí la periodización nutricional es diferente y las estrategias de intervención son totalmente distintas. Yo siempre he dicho que el trabajar con atletas competitivos es muy complicado como asesor porque no es, bueno, yo vienes a tu consulta, yo te doy tu programa de alimentación y te veo en 4 semanas. No, suceden estas situaciones de 3 días después, Gia, es que me voy a inscribir en una competencia, Gia, es que me lesioné, Gia, es que tengo hambre o Gia, mi entrenamiento va a cambiar. Resulta que me van a meter en un ciclo de trabajo de fuerza porque precisamente me voy a inscribir a una competencia, entonces me hicieron una reestructuración. Entonces, no es solamente vernos ahí y te veo después, es esta comunicación constante que implica
el reajuste de la periodización nutricional en base a la realidad competitiva y del día a día del atleta. Y fíjate, ya creo que incluso eso lo hace muy, me atrevería a categorizarlo como lindo, porque al final amplías la práctica de esa disciplina, que ahorita lo pusiste como ejemplo el CrossFit, a las personas que lo quieren hacer, ¿no? Y no lo cerramos únicamente, bueno, es que debes de tener ciertos recursos, debes tener esta cantidad de tiempo, debes de estar dispuesto a hacer esto y tener tantas horas para entrenar a la semana y poder tener recursos para comprar cierto tipo de alimentos, sino que justamente el poder identificar lo que tiene esa persona y decirle, ok, mira, vas a tener que, tal vez estas decisiones, vas a tener que tomar estas decisiones en tu vida para practicar CrossFit en lo que tienes de tu vida, pero lo puedes practicar, ¿no? Y ahí aún, Gia, ahorita con lo que comentaste, llevarlo a competencia, ¿no? Con esos niveles, o sea, de tratar de las balas que tienes, por así decirlo, que son pocas, y entiendas esas balas por la nutrición y el entrenamiento que tienes de horas libres a tu semana, utilizarlas lo mejor que se pueda, ¿no? Y creo que ahí justamente entra esta labor interesante que ahorita lo dijiste muy bien en esas de repente lagunas, por así decirlo, que tenemos entre, pues ok, tal vez podemos priorizar teniendo o poniendo un escenario utópico de lo que sería un ciclo para un entrenamiento, para una persona que está dedicada a cierta disciplina, háblese CrossFit, ¿no? A lo mejor alguien para fútbol, a lo mejor alguien para deportes de combate. Eso sería lo adecuado, ¿no? Pero, como tú dices, probablemente ese adecuado se basa en personas que se dedican a eso, ¿no? O sea, que única y sencillamente ese es su trabajo, de ahí viven, pero eso al final es muy poco el porcentaje realmente de población, me atrevería a decir más aquí en México, que se dedica únicamente al deporte y que puede vivir del deporte, ¿no? La gran mayoría son personas que se hacen o tienen sus actividades del día a día para poder, valga la redundancia, patrocinarse su vida, ¿no? Y Ujú. aprovechar los ligeros momentos que tienen para entrenar, para estar en esa práctica y que aún así, esas personas, varias de esas personas quieren competir, quieren ir, quieren sentir lo que es estar en esa competencia, ¿no? Creo que eso es una locura y que al final también justamente el poder extraer, por así decirlo, esos conceptos de que podemos ver en un artículo, que podemos ver en un artículo, en un podcast, a lo mejor incluso, a la práctica del día a día, ¿no? Porque creo que más allá de, no sé cómo tú lo veas ahí, Gia, periodización nutricional se basa en tener justamente el entendimiento perfecto de los tiempos perfectos que tenga el atleta y en base a eso hacer las intervenciones nutricionales. Probablemente otra manera de verlo sería, ok, necesito ver cuáles son sus tiempos, necesito ver cuál es su contexto y a partir de ahí empezar a darle, empezar a ayudarle a que tome mejores decisiones con su alimentación para que ésta pueda soportar, por así decirlo, pueda ayudarlo también a buscar las adaptaciones que está buscando por medio del entrenamiento, ¿no? Pero me atrevería a decir ya, no sé cómo tú lo hayas visto en tu día a día, que eso es un poco complejo de hacer, porque al final creo que aquí entra mucho, mucho, mucho en cuenta tu práctica como asesor, como nutriólogo, como entrenador. Creo que a medida que lo haces más y más y más y más y más y más, te vas dando cuenta de ciertas cositas que son interesantes, ciertas cositas, ciertos sistemas que tú empiezas a desarrollar más en la experiencia, ¿no? Pero llegar a esa construcción es complejo, ¿no? Y toma tiempo, sobre todo. Y creo que parte importante del acompañamiento del asesor nutricional, al menos, no me atrevería a hablar de otra cosa porque no sé de otra cosa que no sea nutrición en términos de consultoría o de asesoría, es precisamente esta conversación y lo platicaba con este grupo del Performance Fuel Academy, ¿no? De muchas conversaciones incómodas que nos toca tener como asesores con nuestros atletas, en el sentido de confrontar la realidad de la situación. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Me dicen, no, hablando de el objetivo, nos planteamos el objetivo, ok, platícame de tus horarios, ¿no? El horario en el que normalmente entrenas, tus horarios de alimentación, cuántas veces al día comes. Mira, es que ahorita mis horarios han estado como muy complicados, pero esto es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces se plantean una estrategia perfecta de horarios, asumiendo que todo se va a acomodar para. Entonces, de nuevo, viene como esta parte de analizar la realidad del atleta y yo muchas veces se los planteo así. Es como de, ok,
Sabemos que eso en un mundo perfecto sería lo que quisiéramos. Ujú. En la realidad, ¿qué cambios pudieras tú hacer ahorita que sí puedas sostener con el tiempo? Y vamos a intentar adaptar las estrategias de intervención a lo que tú puedas hacer ahorita, porque es mucho más funcional hacerlo así a plantearnos una estrategia perfecta que no vas a poder Claro. sostener, no porque no quieras, no porque no tengas fuerza de voluntad, porque también utilizamos mucho esa carta, creo, o abusamos mucho el hecho Ujú. de ¿qué compromiso tienes? Estoy totalmente de acuerdo, hay que tener un compromiso. Pero si yo tengo un trabajo de oficina en el que tengo que salir a las 5 y a las 4:45 mi jefe me dice que hay una junta a la que yo me tengo que presentar, no le puedo decir, ay, no, yo salgo en 15 minutos, ahí te ves. Claro, totalmente. No. Entonces, de repente, si bien hay un compromiso, también hay una vida que de repente conspira en nuestra contra y yo así se los platico. No, la vida sucede y Claro. eso es que la vida suceda. Por lo tanto, es plantearnos qué puede ser funcional para ti en este momento y sobre la marcha, conforme te vayas sintiendo, conforme la vida se vaya acomodando, entonces vamos ajustando y vamos haciendo cambios. Ujú. Eso nos permite a que tú te puedas apegar de una forma más sencilla al programa de trabajo, que vayamos acercándonos a los objetivos y nos alejamos de la frustración que puede generarte el hecho de que yo quería que esto fuera así y al final por mi trabajo, por mi estilo de vida, por cualquier circunstancia en general no se pudo concretar. O sea, y es cuando el atleta dentro de toda esa frustración dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí o esto no me funciona o porque nuestra vida nunca se va a acomodar en la Claro. mayoría de los casos a lo que nosotros quisiéramos. Tenemos que acomodarnos nosotros a la vida que tenemos en nuestro día a día y eso incluye las estrategias de intervención nutricional. Entonces es cómo adaptamos la alimentación, el estilo de vida a esa parte de tu vida que no puedes cambiar, porque si bien sabemos que si hay ciertos hábitos o actividades que podemos cambiar, hay otras que no se pueden, como el horario de trabajo, no, al menos que renuncies y te consigas otro trabajo. Pero la realidad de la vida para la mayoría de las personas no es así. Entonces Claro. es cómo podemos intentar adaptarlo. Y eso refuerza un poco más lo que menciono constantemente de la información. Cuando el atleta sobre el programa de trabajo que tenemos en conjunto va aprendiendo o va adquiriendo información, eso le permite tomar decisiones más acertadas. Híjole, ahorita tengo esta junta, no voy a poder salir, pero eso significa que voy a empezar a entrenar a lo mejor en 2 horas más. Ujú. Entonces, mi snack preentreno no me lo voy a tomar ahorita conforme normalmente lo haría. Claro. Entonces, ya sé que si tiene que ser media hora antes, pues me voy a esperar a la media hora previa a la hora a la que voy a entrenar. Y eso es una decisión informada en base a lo que ha aprendido Claro. en el programa de trabajo en conjunto. No es solamente una hoja que sabe que a las 3 de la tarde lo tiene que hacer y a las 5 de la tarde lo tiene que hacer. Es por qué lo tienes que hacer en ese contexto para que cuando ya no sea a las 3 de la tarde y sea a lo mejor a las 4:30 o 5, qué Ujú. es lo que tengo que hacer para intentar balancear un poco ese concepto. Sí, y creo ya que eso es un reto sumamente grande porque a pesar de que pudiera verse sencillo, a pesar de que Mm. pudiera verse hasta lógico, es bien interesante cómo desde la perspectiva nosotros como nutriólogos, yo es algo que comento mucho en consulta y me gusta decirlo así, es la educación empodera. ¿No? O sea, la intención es que tú sepas el por qué lo estás haciendo, ¿no? Y la intención es que todo lo que estamos platicando, conversando, de cuántas comidas, de que por qué tantos gramos de proteína, que qué es una proteína, todo eso, el simple hecho de que el paciente quiera preguntar, que quiera comunicarse, que es igual, yo lo trato de poner mucho en la práctica, de decir, ok, yo no estoy arriba de ti en ningún momento, esta es una relación bidireccional, así que... Adelante, o sea, si tienes dudas, pregunta. Entre más preguntes, por mí mejor. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a volver un interés genuino por saber, pues, qué está haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué me dijo que comiera esto? ¿Por qué me dijo que me tardara más en comerme mi snack post-entreno, pre-entreno? O sea, todo eso creo que es bien interesante ya y que justamente expande la intervención, ¿no? Que no se queda únicamente en la parte de los números. Y mira, ya creo que esto podemos conectar muy bien el punto que comentabas hace rato de la parte culturista y justo entablándolo con esto. Y creo, no sé si
esté dentro de la parte de periodización nutricional, sin embargo, creo que sí puede rodearlo, por así decirlo, la cual es esta parte de la relación con la comida en general, ¿no? En la parte culturista, justamente, claro, tal vez no es tan difícil el decir, ¿sabes qué? Necesitas comer tantos gramos, 2 gramos por proteína por kilogramo de peso, 1 gramo de lípido, carbohidratos mantenemos lo restante y vamos viendo las tendencias de tu peso corporal y vamos ajustando a medida de tus objetivos. Va, eso no se escucha tan difícil ni tan complejo. El inconveniente, por así decirlo, o no el inconveniente, pero el verdadero reto es que eso lo vas a hacer 1 mes, luego 2, luego 3 meses, luego 6, luego 7, luego 8, luego un año. Entonces, el hecho de poder llevar la intervención y justamente ser cuidadosos con esta parte de, no, pues tienes que comer, que me gustó como dijiste esa parte de usar mucho esa carta de voluntad, ¿no? La falta de Mm. voluntad, lo demás. Y decir, pues es que tienes que seguirlo porque, pues, oye, tú eres el que quiere el deporte, tú eres culturista, ¿no? Entonces síguelo. Pero justamente creo que puede utilizarse también como una excusa para no querer involucrarnos justamente en el porqué de las cosas. Y creo que eso es muy desafiante para nosotros porque al final es entender cuál es la relación de esa persona, la comida y su vida en general, ¿no? Y creo que en atletas tal vez pudiera parecer que es un poco más sencillo porque pues están en el mindset de querer lograr lo que quieren y yo voy a comer lo que me digas. Pero ya, por ejemplo, en la práctica, más en atletas, pues que justamente está esta parte de nutrición, rendimiento, pues al final no siempre van a estar compitiendo, al final no van a estar haciendo todos los días de su vida. La parte también de relación que en la comida, que me atrevería a decir en la parte de personas normal, del día a día, pues algo más común de ver y que se le da el foco de, oye, a ver, vamos a ver cómo te relacionas con la comida, vamos a ver por qué de repente tienes cierto tipo de conductas alimentarias. En atletas, ¿cómo es el contexto? ¿Llega a pasar, no llega a pasar tanto? ¿Cómo lo sobrellevas? Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención esa parte ya. Sí, es muy frecuente. El atleta competitivo tiende a ser muy temeroso de las calorías y de los Mm, carbohidratos. Mi teoría es que constantemente están bombardeados de información que no va dirigida a ellos. ya. Eso tiene exceso de azúcar, eso tiene exceso de sodio, eso tiene exceso de energía o de calorías. Entonces, es como híjole, y es muy frecuente, no, yo no tomo bebidas deportivas porque eso es mucho azúcar. Ok. Para ti no. Para la mayoría de la población puede ser. Justo como mencionabas hace un momento, ¿no? El atleta competitivo entra en un sector de la población muy pequeño. No solamente el de alto rendimiento, el competitivo, aunque sea amateur. Sí. ¿Cuántas personas son físicamente activas y son atletas competitivos amateurs? Que si bien no van a ganar el maratón de Nueva York, si pagan una programación de entrenamiento, si tienen un nutriólogo, si buscan mejorar sus tiempos en cada una de las carreras que participan. Entonces, la población competitiva, aunque sea amateur, sigue siendo un sector pequeño de la población comparado con Ah, aquel sector que no es competitivo. Entonces, incluso dentro del atleta amateur, es frecuente, con mayor razón, el temor es que esas son muchas calorías, ¿no? Ven 2.300 calorías y es de, pero yo estoy, y sobre todo cuando ya hay no pudiera decir un entendimiento porque hay confusión, pero sí una información previa de lo que son los números, porque hay mm, mucho temor a los números en general, ¿no? Al verlos en la 100%. báscula, al verlos en las calorías, al verlos en el consumo de carbohidratos sobre todo. Es como es que yo siempre como 1.800 calorías o nunca he comido más de 2.000 calorías. ¿Cómo voy a comer 2.300? Eso es un mundo de energía. Entonces, aparte, creo, y de nuevo mi teoría parte desde ahí, es muchas veces también el contexto del deporte. Si es un deporte de estética y apreciación, si es un deporte por categorías de peso corporal, si es un Ujú. deporte en el que si bien no hay ninguno de estos dos contextos, sí se le da mucho peso a la parte de la forma física para el rendimiento. Entre Ok. más magro estés, eres más ligero, tu capacidad aeróbica aumenta, entre más masa muscular tienes, eres más fuerte. Entonces, muchas veces se genera una fijación con esta parte física por lo que pudiera representar o lo que han escuchado que representa para el rendimiento y que eso se traduce en las elecciones de la alimentación que tienen. Y sí, sí es muy, muy frecuente el tener que estar
rompiendo poco a poco estos paradigmas e ir cambiando poco a poco la estrategia. Y justo en el podcast de nutrición con matices, como mencionabas al principio, tenemos un episodio donde nos hacíamos esta pregunta, ¿no? De qué es lo más complicado que puede decirte una persona en consulta. Para mí es cuando alguien llega y me dice no como carbohidratos. Claro. Sí, sí, Es sí. como de, porque mi enfoque es competitivo. Yo soy una nutrióloga que se dedica a la nutrición aplicada al deporte competitivo. Claro. Realmente son pocos las personas con las que trabajo con un enfoque más estético, ¿no? Si bien lo tengo, la mayoría de mi población busca un objetivo de rendimiento a diferentes niveles en diferentes disciplinas. Entonces, cuando el atleta llega a decirme, es que fíjate que la energía no me da, a la mitad del día estoy ya muy cansada, em, tengo una competencia en 3 meses, y al momento de analizar y de platicar y de preguntar, es como de, no consumo alimentos deportivos, llámese estos que tienen un enfoque principalmente perientrenamiento, ¿no? Bebidas deportivas, gomitas, carbohidratos refinados, que tienen un objetivo pericompetencia precisamente, ¿no? No significa que el atleta vive de azúcares simples todo el día, que también Claro. ese es el otro extremo de la confusión, no Claro. utilizar bebida deportiva como la única estrategia de hidratación todo el día, entonces tienes atletas consumiendo 3 4 litros al Ujú. día y el agua bien, gracias, ¿no? Sí, claro. Entonces sí existen estos extremos, pero que como mencionas es un trabajo muy arduo porque es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y yo sí puedo decir eh, muy contenta y muy orgullosa que si bien a lo mejor mi agenda no implica cientos de atletas, porque creo que por el tipo de consultoría que manejo no pudiera manejar un volumen muy importante de asesorados, sí tengo asesorados que tengo años trabajando con ellos, ¿no? Atletas con los que tengo 7 años, 8 años, nueve Wow. años a lo mejor con sus interrupciones, por supuesto, que también es saludable, Ujú. creo yo, pero que al final el hecho de tener mucho tiempo me ha permitido a mí trabajar toda esta parte de el reenfoque, ¿no? Y de cómo observan la alimentación desde una perspectiva diferente, desde la alimentación, la hidratación, la ergogenia, también las estrategias de suplementación, de cómo no todo es todo el tiempo, de en qué momentos es importante, cuál es la dosificación, cuándo tiene que cambiar, cuándo tiene que haber un periodo de descanso. Pero eso es algo que lleva mucho tiempo y muchas veces también como asesores nos encantaría que a la segunda o la tercera sesión al atleta le queden claros todos los Claro. conceptos que yo estoy intentando explicarle. Y no, de nuevo, por el tipo de consultoría que yo te platicaba, yo manejo, yo tengo esta comunicación muy constante y muy fluida con los atletas. Es como de, oye, y es que no entendí esta parte, ¿no? O sea, ya me lo explicaste, pero sigo como un poco confundido con cómo es el intercambio de los carbohidratos durante la sesión del entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Que es una estrategia Sí. que yo manejo con ellos. Ujú. Y se los explicas y se los explicas y se los explicas y a lo mejor a la vez número 15 o 16 Sí, sí. ya le atinaron o a lo mejor a la segunda o la tercera les queda claro, pero siempre hay algo que aprender, ok, ese concepto ya quedó claro, ahora vamos a practicar otra cosa, ¿no? Ahora vamos al tema de la hidratación, ¿no? De identificar cuándo, cuánto y, como mencionas, a lo mejor puede sonar como muy lógico, pero es cómo el atleta aprende también a escuchar a su propio cuerpo en relación con temas de alimentación y de nutrición, ¿no? Ok, Claro. si bien esta es la estrategia, también tienes que analizar cómo te sientes, cómo está tu estómago, cómo estás de energía hoy, cómo ha estado tu digestión, cuáles son tus ánimos, también cómo te sientes el día de hoy. Entonces, también es eso, ¿no? Que el atleta vaya aprendiendo de, ok, si bien técnicamente tengo que hacer esto ahorita, pero la verdad es que no tengo hambre, pero de energía he estado bajo, entonces a lo mejor sí es buena idea que coma algo. A lo mejor no todo esto, pero sí una parte. Claro. Entonces, todo eso que para nosotros puede sonar lógico,
para el atleta es complicado porque el nivel de disciplina que tienen para Claro. entrenar normalmente se traduce al resto de su día y al resto de Ujú, sus actividades. Entonces el atleta es de, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer. No importa ujú. si quiero, no importa si no quiero, no importa si puedo, si no puedo, lo ves hasta en las lesiones, ¿no? Están lesionados y es como de, pero sí puedo entrenar. Claro. No, tienes que descansar, ¿no? Y ahí viene la otra parte de la moneda, es como de, ya, y si voy a dejar de entrenar una semana, se me va a ir la fuerza, la masa muscular va a disminuir, mi grasa corporal va a aumentar, entonces tengo que dejar de comer, tengo que dejar de comer carbohidratos, los suplementos tienen Ya. que cambiar, entonces es como de, a ver, calma, y viene otra parte de la asesoría que antes no habíamos tenido porque antes no había existido una lesión. Entonces, Ujú. son como muchos contextos y muchos matices que se van presentando y que al final requieren de mucho tiempo y que una sesión de 60 minutos, de 90 minutos, de 120 minutos no va a generar ese cambio porque también es práctica, es un cambio constante en el día a día. Totalmente, ya. De hecho, me hizo mucho ruido eso que comentaste, porque al final, cuando empezamos a ver las prácticas, las intervenciones nutricionales en atletas, en población general, en la parte clínica, creo que en algún punto entender que nos vamos a alimentar toda nuestra vida, porque necesitamos energía para vivir, de alguna u otra manera, apuntar hacia prácticas sostenibles en el tiempo va a hacer referencia o va a resultar en algún punto soltar, dejar esa ligerez y dejar que no es necesario que sigas un plan de alimentación siempre, ¿no? Claro, creo que en atletas es una población más difícil, porque en atletas es como, ok, tengo mi entrenamiento me dice qué hacer todos los días, ok, tengo mi nutrición, quiero ver qué hacer todos los días, ¿no? Y poder navegar esos, por ponerlo así, pequeños escenarios de caos, ¿no? Que no porque sean pequeños dejan de ser caos, ¿no? A lo Ujú. mejor para alguien normal no representa nada, pero para una persona que se está tomando en serio cada cosa de su vida, tratar de hacerla eficiente para que eso resulte en un mejor puesto, en una competencia, ¿no? En un mejor entrenamiento, en un mejor rendimiento, por supuesto que se le debe dar esa seriedad, ¿no? Y darlo igual, justamente transmitir esa tranquilidad a la hora de optar por otra decisión, ¿no? De alimentación o a la hora por cambiar de alimentos. Creo que eso es un trabajazo ya, en verdad. Y digo, para ir cerrando un poquito, ya no quiero quitarte mucho de tu tiempo, ya por ahí se nos fue un poquito más de la hora. En verdad, digo, muchísimas gracias por comentar todo esto. Creo que es muy interesante verlo, te digo, o sea, desde ambas perspectivas, ¿no? Esta parte que yo estoy un poquito más inmerso, que es más nutrición, más estética corporal, composición corporal, pero verlo también por la parte de rendimiento, que repito, ahí es donde el campo donde se elabora, se desarrolla este concepto justamente para darles para que la nutrición permita al atleta darle un mejor rendimiento, un mejor resultado. Es interesante y al final es aún más interesante verlo en distintas disciplinas, porque no es lo mismo en todas, ¿no? Y creo que eso da mucho valor para lo que conversamos aquí. Pero Gia, antes de terminar, pequeña pregunta, ya para cerrar el podcast. Un poquito de contexto de nutrición con matices. Digo, también todas las personas que nos están escuchando, pues vayan el link lo dejamos en la descripción para nutrición con matices. Cuando conversamos por primera vez, todavía no estaba nutrición con matices. Entonces, no, todavía no estaba. Entonces, ¿cómo nace nutrición con matices? Ya tuve el gusto de conversar con Claret. Gran Ah, Claret, tuve una gran, fantástico. sí, 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 gran persona, gran ser humano. Conversamos igual por un muy buen rato. Pero, Gia, ¿cómo nace Nutrición con Matices? Híjole, fue algo interesante. Lucía y yo nos conocemos. Bueno, Nutrición con Matiz es un podcast donde participamos tres nutriólogas con enfoques distintos, no solamente de trabajo, sino de perspectivas en general, ¿no? De la Claro. nutrición principalmente. Am, y Lucía, que es una de las que participa, Lucía Claret y yo. Lucía y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. De hecho, Lucía fue mi alumna en la universidad, yo le di clases, eh, Órale. aunque tenemos solamente un par de años de diferencia, lo vamos a Ujú. dejar así. Eh, y justo una vez que estábamos platicando, bueno, no nos para el pico de estar hablando de 320,000 cosas, incluida la nutrición. Entonces, eh, en una de las conversaciones hacíamos esta mención, ¿no? Deberíamos hacer un podcast, eh, grabar nuestras conversaciones, ¿no? Y hacerlas un podcast, porque bueno, tenemos tema,
de sobra. Bueno, ahí quedó. Después yo conocí por medio de redes sociales a Claret, porque coincidió que Claret vive aquí en Estados Unidos también. Entonces la transición que hicimos las dos fue en periodos de tiempo muy parecidos, creo que 1 o 2 meses de diferencia solamente. Ok. Entonces coincidimos precisamente como en esta parte de la transición complicada del país, de la vida laboral, de vida en general. Entonces como que conectamos desde ese punto. Y ella me platicaba que ella cuando vivía en México tenía un podcast, ¿no? Donde entrevistaba personas, etcétera. Entonces, pero que lo había dejado de lado, ¿no? Y yo hice la propuesta, le dije, oye, fíjate que yo tengo una amiga que también es nutrióloga, que en algún punto Ujú. platicamos que, porque no hacíamos un podcast, tú tienes como esta parte del background de cómo se hace todo eso, nosotros tenemos ni idea de cómo hacer un podcast. Ujú. Entonces le planteé la idea, le llamó la atención, nos reunimos las tres y fue como de, sí hicimos clic y sí, sí nos aventamos a este rollo, ¿no? Entonces es un proyecto al que le tenemos mucho cariño porque surge en un tiempo muy complicado para las tres desde la perspectiva personal, ¿no? Los cambios, Lucy estaba pasando por un periodo personal muy complicado también, nosotros con este cambio de vida, de nuevo de país y todo, entonces fue como un una zona de confort y de seguridad donde nos conectábamos desde algo que a las tres nos gusta mucho, que es el tema de la nutrición, ¿no? Entonces, el Claro. conectarnos en ese periodo de tiempo a la semana como que nos liberaba de todo aquello que estaba pasando fuera y nos enfocábamos en platicar sobre temas que nos gustan y que nos apasionan, ¿no? Entonces es un proyecto al que le tenemos mucho cariño porque surge precisamente como un salvavidas en periodos complicados para las tres en ese momento. Y bueno, nos escuchan y nos pueden ver en Spotify y en YouTube como Nutrición con Matices. Bueno, platicamos principalmente, bueno, creo que todos nuestros episodios han sido de nutrición particularmente o relacionados con el tema, pero con esta perspectiva o este matiz diferente que tenemos cada una por las experiencias que tenemos, por el área de trabajo que tenemos, por las edades que tenemos también. Entonces, creo que todo se mezcla de forma muy interesante para dar origen a este proyecto que nos gusta bastante. Listísimo, pues no se diga más, ya 100% recomendado. He tenido el gusto de aventarme 2, 3 episodios por ahí, porque igual ya tienen bastantes episodios, van por temporadas, si no mal recuerdo. Sí, la verdad, eh, admito que nos entusiasma mucho cuando alguien nos platica que nos escucha, porque Ujú. bueno, si ya nos han escuchado en varios episodios, les habremos platicado que la mamá de Lucía es nuestro fan número uno. Saludos a la mamá de Lucía, que es la que siempre nos escucha. Entonces, siempre en nuestra mente es nos escuchamos nosotras y la mamá de Lucía, ¿no? Entonces, cuando de repente alguien nos escribe justo el día de ayer, una nutrióloga me escribía y me decía, ay, es que fíjate que escucho su podcast, bueno, a mí me parece espectacular y siempre me emociona mucho saber que alguien más nos escucha y que la información que les platicamos les pueda ser funcional, o al menos que los divierta y los entretenga a lo largo de esos 30, 35 minutos. Bueno, las primeras temporadas eran más extensas, con el tiempo le bajamos 2 rayitos a la intensidad y ya son episodios más breves, pero bueno, sí nos entusiasma saber que esto llega a personas y que les es funcional de una forma u otra. Qué bueno, ya comparto completamente ese sentimiento. A veces el ponernos a hablar, conversar, ¿no? No nos damos idea de que a lo mejor hay alguien allá escuchándonos en algún otro parte de nuestro país, en algún otro país, en otro país incluso. Entonces es una locura el que hoy en día existan estos medios que sí, son un poco complejos. A veces nos dan una ola muy grande que navegar con la parte de información, desinformación, pero al mismo tiempo también nos dan herramientas muy buenas como esta que tienen el privilegio de, a mí me dan el privilegio de hablar con personas como tú, de poder conectar y conversar por un muy buen rato. Es muy enriquecedor para las personas, pero me atrevería a decir que también para los que hacen el podcast es muy enriquecedor, porque Totalmente. conversar es algo que
enriquece muchísimo el punto de vista, que es diferente a estudiar, que es diferente a aprender sobre un tema. Conversarlo es algo que enriquece y te hace ver como que una perspectiva más de bajar los hombros, más de ver, oye, mira, yo entiendo esto, tú entiendes el otro, ¿cuál es tu perspectiva? Y eso desde mi punto de vista, a mí ha sido lo que más me ha enriquecido durante estos años que llevo haciendo los podcasts. Entonces, Y que rompe, perdón, que te no, adelante. interrumpa, y que rompe, como mencionas, totalmente los convencionalismos y que permite escuchar experiencias diferentes y contextos distintos, ¿no? Y con el tiempo también va cambiando, como mencionabas. Tu enfoque, por ejemplo, es hacia la parte del culturismo. Yo te platicaba que ese es un área en la que yo no trabajo, por lo que ya te comenté, pero siempre me parece muy interesante escuchar asesores que trabajan en esa disciplina, porque de repente me platican cosas que digo, ¿cómo crees? No sé, qué interesante y Claro. qué complicada situación. Y a veces lo escucho más en un sentido despectivo, pudiera ser, o de crítica Ujú. de los nutriólogos de mamados, ¿no? Es como de, son nutriólogos para mamados. Ajá. Y que, bueno, ¿tendrán idea de cuánto, del trabajo que representa eh, ser Pues, precisamente un nutriólogo de mamados, de nuevo, bajo el contexto que muchas personas lo dicen? Yo lo tomo claro. desde otra perspectiva. ¿No tienen la idea de lo complicado que es precisamente ese trabajo en particular o trabajar con esa población? Entonces, hay muchas veces te das cuenta de que, bueno, nos hace falta un poco el hecho de conocer otras áreas de trabajo que son diferentes a las de nosotros, pero que entran dentro del área del deporte. Y de nuevo, yo particularmente he tenido la oportunidad de platicar con asesores que se dedican al área del culturismo, tanto competitivo profesional como competitivo más amateur, y siempre tengo algo que aprender y siempre me dicen algo que me vuela a la mente y digo, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero que para mí es un mundo totalmente diferente, a pesar de tener tantos años dentro de la consultoría de nutrición, pero mi área de trabajo es muy diferente, ¿no? Entonces, siempre, como mencionas, platicar con otros asesores de otras disciplinas deportivas o de otras áreas de la nutrición genera un aprendizaje impresionante que ningún curso te puede dar, Totalmente. porque ya es la parte de la experiencia vivencial de alguien que tiene un contacto directo con esa comunidad, con esa población, con esos atletas, que dices, híjole, las Y estrategias son interesantes. totalmente. Y lo más curioso de acá es que no deja de ser nutrición, ¿no? No deja de ser nutrición. Seguimos en ese campo, ¿no? Nada más que viéndolo desde otro punto de vista. Ya, pues Totalmente de acuerdo. con eso cerramos el episodio ya. En verdad, nuevamente, muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu disposición. Segunda ocasión que vienes aquí al canal. Espero no sea la última. Aquí en la próxima Espero tercera, lo cuarta mismo. invitación. Mi intención es seguir grabando podcast por unos buenos años. Entonces, pues Fantástico. espera la invitación para mejor dicho, espera la tercera invitación. ¿Vale? Ya, nuevamente, Súper. muchísimas gracias por todo. Antes de cerrar, algo que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando, algo que quieras anunciar, adelante, este es tu espacio. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Muchas gracias a ti por la amable invitación. Em, Como comentaba, yo también participo en un podcast que es el de Nutrición con Matices. En redes sociales, en Instagram, me encuentran como Guía Nutrición. No me quebré mucho la cabeza. Y realmente es la red social en la que estoy presente. Entonces, ahí de repente subo información sobre nutrición, por supuesto, y cosas que de repente voy descubriendo por la vida nutricional que me parecen interesantes. Y al final, creo que como un comentario para quienes nos escuchan, quienes son nutriólogos, dense la oportunidad de platicar y de aprender de experiencias de otros asesores. Y para personas que no son del área de la nutrición, eh, al final siempre recuerden que la información es poder, y entre más informados estén y estemos, eso nos permite tomar decisiones mucho más informadas, y siempre va a haber algo nuevo que aprender. Totalmente. Con eso cerramos el episodio, Gia. Y las redes sociales están en la descripción de YouTube y Spotify. Ahí vamos a dejar redes sociales de Gia y también de Nutrición con Matices para que vayan y se den una vuelta. Un podcast que yo recomiendo ampliamente. Entonces, ahí Súper. en YouTube y en Spotify dejamos links en la descripción. Sin más, muchas gracias, Gia, y nos estamos viendo en la próxima. Bye. Gracias. Bye.